Que el Señor les bendiga en sobremanera poderosa, rica y abundante, y bienvenidos a nuestro programa hoy. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, quien les da un fuerte y caluroso abrazo en el amor del Señor. Queremos saludar a nuestros hermanos que internacionalmente nos escriben, que apoyan nuestro programa. Les damos la más cordial bienvenida y les damos un agradecimiento fraternal en el Señor. Y bueno, siempre nuestro programa con la intención de defender lo que es la verdad. La palabra dice claramente: conoceréis la verdad os hará libre. Y el que nos dice en la Biblia que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Por eso cuando conocemos la verdad de Dios por medio de su palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, esa verdad nos hace libres para desenmascarar cualquier traba del enemigo y para seguir hacia adelante en el camino del Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando también sobre un tema bien importante y vamos a estar hablando sobre la Ouija. Vamos a estar describiendo un poco sobre su surgimiento y cómo este fenómeno de la Ouija ha estado envolviendo a tanta gente y tantos jóvenes a nivel internacional. Lo único que los que se envuelven en esta práctica de la Ouija, que es algo totalmente relacionado al ocultismo, no saben en lo que se meten, y estas cosas han sido consecuencias totalmente negativas para muchos jóvenes, inclusive muchos que la han practicado han sido hasta poseídos por mismos demonios. Es que hay gente que no conocen al Señor o que no conocen los principios bíblicos, o que muchos cristianos también inclusive que van solamente a las iglesias y como que no se empapan de la palabra, pues cometen estos errores. Pero nuestro programa está hecho con el propósito de que usted esté alerta en todas estas cosas. Por eso es que hoy vamos a estar hablando sobre la Ouija, algo totalmente relacionado al espiritismo, la brujería y la hechicería. Fíjese que la Ouija es un tablero con letras de alfabeto y número impreso, y además de tener alguna respuesta, como lo dice bien importante en su tablero, que más adelante en el programa vamos a estar mostrando imágenes, hay unas afirmaciones en mayúscula o algo que dice respuestas en mayúscula, que dice una sí y otra no. Entonces consiste este tablero de la Ouija en que una o dos personas ponen los dedos en un indicador llamado planchete. Este se mueve de manera misteriosa hacia las letras o números con el fin de dar algún mensaje. Se decía inclusive, o se dice, que supuestamente y que es para comunicarse con la gente del más allá. Pero por medio de la Biblia, nosotros sabemos, los que tenemos la fe en el Señor y que sabemos la verdad y que esta verdad nos ha hecho libres, que a los hombres les es dada una sola oportunidad y después entonces viene el juicio. Usted vea a continuación este video, esto fue en los Estados Unidos de América, en una sesión de la Ouija, como una de las jóvenes fue poseída. Okay. Oh my God! Oh my God! The thorn! Get rid of it! The thorn! Are you okay? Oh my God, you guys! The thorn! Y es un hecho verídico, inclusive pues en un país en Sudamérica, hace un tiempo atrás, en un programa bien conocido llamado Ocurrió Así, se vio el ejemplo de lo que es el juego de la Ouija. Ellos pasaron una entrevista a un grupo de jóvenes que ellos practicaron en una sesión de espiritismo esta Ouija, y uno de ellos, que aparentemente fue vestido de alguna t-shirt o camiseta o algo rojo, pues fue poseído por el enemigo o por un demonio. Entonces, pues, inclusive en esas sesiones de espiritistas se dice que la gente que va supuestamente a hablar con los espíritus de los muertos, que no son otra cosa que los demonios, pues eso es un embuste, que van a hablar con los espíritus de los muertos, pues esta gente que llevan algún tipo de ropita roja quedan poseídos. En el caso de esa joven del video, pues ya usted puede ver que también en otros casos, aunque no lleven la ropa roja, de alguna forma pues quedan poseídos por algún tipo de demonio, y estos han sido casos a nivel internacional. Pero si usted ha comprado esta Ouija como algo inocente para jugar en su casa, que no sabe lo que es, que inclusive hasta Toys R Us las vende,
pues usted sáquela inmediatamente de su casa. Vamos a hablar ahora en detalle qué es lo que significa la Ouija. Yo quiero ahí que frente a la pantalla de su televisor usted mire bien claramente. Este es el tablero de Ouija más conocido. Ahí el director mismo nos va a ponchar, fíjese allí. Esa es la Ouija, fíjese las letras arriba que dicen sí y no. Entonces, la Ouija es un tablero con letras del alfabeto y números impresos. Como habíamos dicho, pues además de tener algunas respuestas como sí o no, consiste en que una o dos personas ponen los dedos en un indicador llamado planchete, que es ese que usted ve allí entre las letras. Este se mueve de manera misteriosa hacia las letras o los números con el fin de dar algún mensaje. Entonces, esta palabra Ouija, que es el nombre de esto, viene de la palabra francesa oui, que significa sí, y la palabra alemana ja, que también significa sí, por lo cual quiere decir sí, sí. Aunque se cree también que significa espíritu, ¿verdad? El significado de la Ouija en un idioma persa. La Ouija nunca se ha considerado oficialmente como un dispositivo para contactar a los muertos, para la gente que se quieren como de alguna forma poner la venda en los ojos, pero sí se usa en sesiones de espiritismo con este fin. Entonces, los antiguos egipcios en Egipto utilizaban un artilugio similar para ponerse en contacto supuestamente con sus antepasados. Esa cultura egipcia no era más que lo que tiene que ver con la magia, con la adivinación y con todo tipo de hechicería y brujería y ocultismo. Entonces los antiguos egipcios supuestamente utilizaban algo similar a la Ouija para ponerse en contacto con sus antepasados, ignorancia que eran los demonios en sí con quien hablaban, y era un anillo suspendido por un hilo sobre un tablero grabado con símbolos con el que se suponía que los muertos deletreaban su mensaje. Entonces, fíjese que relacionado a esto, relacionado de la Ouija, usted puede leer ahí frente a la pantalla de su televisor, si usted desea puede anotar un poco sobre esta breve información que estamos dando en nuestro programa. Después de las 2 guerras mundiales, la demanda de la Ouija aumentó debido al interés de las viudas que estaban engañadas en que por medio de esta Ouija podían comunicarse con sus maridos muertos en combate. Y los hermanos Fult apenas pudieron responder a la demanda, porque era mucha la demanda, o sea, se hicieron millonarios a costa de eso. Luego en el 1966, la empresa fabricante de juguetes en Estados Unidos, Parker Brothers, compró los derechos de la tabla, o sea, de la Ouija, y desde entonces, escúchelo bien, se calcula que se han vendido 25 millones de unidades en América y en Europa. Pero hermano, ahora yo quiero que usted frente a la pantalla de su televisor, para que usted no se engañe con que se puede comunicar con los espíritus de los muertos, acompáñenme a lo que dice en la Biblia arriba. Mira, allá arriba dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, dice claramente, dice que el pueblo vuelve al polvo y el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios. Job capítulo 27 versículo 3 aclara y nos dice que el espíritu es lo mismo que el hálito de la vida de Dios o su poder. Pero lo más bueno es cuando nos dice ya en el caso de la palabra del Señor, que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Usted lo puede buscar en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Repetimos, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, lo puede leer abajito, allí frente a la pantalla en su televisor. Como dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Eso es en Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28, donde lo dice. O sea que usted, si la persona murió, hermano, usted no se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Usted tiene que entender eso. El enemigo lo que quiere es engañarlo. Quien está detrás de todo eso son los demonios. La persona
si aceptó a Cristo en vida como único Señor y Salvador personal al Señor, murió salvo, o sea que ahora está en un lugar de descanso, en el paraíso con el Señor. Si murió al no haber aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, murió en rebeldía, no se arrepintió de sus pecados, no dejó que Cristo fuera el dueño y Señor de su vida, pues tiene otro dueño, tiene a Satanás, murió en condenación y está en el infierno. Pero no se puede comunicar con los espíritus de los muertos, ni tampoco usted le puede orar a los apóstoles, ni tampoco usted le puede orar a María, porque ellos murieron, fueron en el caso de los apóstoles y María, gente de Dios, pero usted no se puede comunicar con ellos. De otra forma usted, pues al tratar de buscar a los espíritus de los muertos y a otro que no sea Dios, está practicando el espiritismo, y quien está detrás de todo eso es Satanás. Hay que entender claramente las cosas. Hay gente que se molestan y dice, no, que esto, que lo otro, pero se molestan y no buscan las verdades fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces, yo quiero que usted me siga acompañando ahí frente a la pantalla de su televisor. Vamos a hablar un poco sobre las consecuencias también sobre la Ouija. Ahí usted va a ver un retrato de ese joven. Ese joven se llama Tommy Sullivan. Se conoce, es un caso bien conocido en los Estados Unidos, en el cual él mató a su madre en una ceremonia ocultista, y era fanático del heavy metal, ocultismo y libros satánicos, y por consiguiente él consultaba a la Ouija, y aparentemente se dice que en la Ouija algo le dijo que matara a su mamá. Imagínense, y yo ahora mismo perdí a mi mamá y eso es un dolor terrible, pero yo lo que no me puedo explicar, uno que ha amado tanto a su mamá, a su familia, ¿cómo es que un charlatán sinvergüenza, poseído por el diablo, venga y mate a una madre a la que le dio la vida, a la que lo parió, por así decirlo? Entonces, usted ve lo que son las consecuencias de la gente que se entrega al ocultismo, y fíjese que en los mayores casos, los casos bien conocidos son jóvenes, porque eso es lo que ataca siempre Satanás. Entonces, nuevamente, vamos a ver ese retrato. Ese joven se llama Tommy Sullivan. Él fue arrestado porque él mató a su madre. La mató en una ceremonia ocultista. Era fanático del heavy metal y también del ocultismo y libros satánicos, y él consultaba mucho también a la Ouija. Obviamente tiene que ver con eso. Cuando hablamos un poquito de la Ouija, pues ahí usted puede tomar alguna nota de lo que vamos a estar ya hablando en el transcurso de nuestro programa, por lo menos en lo que usted puede leer junto conmigo. El mundo del ocultismo abrazó con entusiasmo a la Ouija en el 1853. En Francia, el espiritualista, por así decirlo, M. Planchette, por decirlo en español, Planchette, diseñó una Ouija similar a la que hoy en día es popular. Elijah J. Knott en Estados Unidos le hizo variaciones. William Fulch le compró los derechos y en un año después la patentizó. Finalmente, en 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Sin embargo, la Ouija en diferentes versiones se ha popularizado tanto que se puede obtener por infinidad de medios, o sea que es algo popular entre la gente y mucha gente cree que eso se trata de un juego. Entonces, la tabla Ouija, como se le conoce, fue patentada y diseñada como un juego por los hermanos Isaac y William Fulch en Baltimore, en Estados Unidos. No tuvieron ningún reparo en atribuirse la tabla como invención suya, aunque bien se sabe que fue Pitágoras, del que se sabe que fue su antecesor. Ellos le pusieron el nombre que conocemos hoy, que es Ouija. Entonces la comercializarían como una especie de juego parlante, el cual tuvo millones de ventas a causa del uso que le daban multitudes familiares que habían perdido a sus seres queridos en las guerras mundiales y que por ignorancia pues compraban eso que para comunicarse con ellos. Entonces, ya casi a principios de los años 70, la empresa americana de juguetes Parker Brothers le compraban los derechos. Actualmente, pues obviamente Hasbro es el que posee los derechos de esa Ouija, o de la tabla Ouija. Y existe hoy en día, ¿verdad?, la Ouija en la internet, que son unas sesiones que se hacen a través de allí, del internet, que consiste en que te hacen preguntas y el ordenador da las respuestas al azar,
o bien alguien puede manipular la respuesta. Y bueno, según las consecuencias de esto, 4 de cada 10 personas atacadas por espíritus malignos o demonios han practicado previamente la Ouija, y en primera instancia no puede suceder nada extraño, pero luego las personas son estorbadas a través de pesadillas, pensamientos obscenos, colapsos y vacíos mentales, y luego se acreditan con conducta violenta y pensamientos suicidas. Imagínese usted, ese retrato que usted puede ver allí, frente a la pantalla de su televisor, esas son las conocidas hermanas Fox, junto con su mamá. En el año 1848, para hablar históricamente, más en la profundidad histórica y resumir un poco también nuestro estudio de la Ouija, ya de lo que hemos hablado también en parte, en el año de 1848, en un tranquilo pueblo llamado Hydesville, conocido en New York, 2 hermanas, que usted las ve allí, Kate y Margaret Fox, ahí están junto con su mamá, ellas entraron en contacto con el espíritu, supuestamente dice, de un vendedor ambulante muerto en extrañas circunstancias años atrás. Hermano, obviamente ese era un demonio. Entonces, pronto la noticia se expandió por toda América y también por parte de Europa, y era el nacimiento del espiritismo moderno. Fíjese bien, en el caso del espiritismo, ahí usted puede ver una foto ya unas décadas atrás, sobre una sesión de espiritismo, cuando la gente ahí se une para practicar esa basura. Pues fíjese que ya entonces mucha gente han deseado en ignorancia establecer contacto con los muertos, y entonces las organizaciones espiritistas pues venían y salían a la luz, y los mediums, o sea, puerta viviente de comunicación con el otro lado, eran solicitados para realizar sesiones espiritistas. Estos individuos, que actuaban como intermediarios entre los espíritus y los seres humanos, inventaban gran variedad de maneras interesantes para contactar el mundo de los muertos. La mesa que se movía era uno de estos, o sea, que hacían la sesión de espiritismo y supuestamente el espíritu contestaba moviendo la mesa. Qué fácil es a los demonios engañar a la gente, porque los demonios que no se materializan, o se materializan cuando lo hacen, pero que generalmente están ahí invisibles, lo único que tienen que hacer es mover la silla, que para hacerle creer a la persona que se está comunicando con el muerto, o que el muerto está respondiendo. Entonces, el medium y los partícipes de la sección posaban sus dedos ligeramente sobre la mesa, como usted lo puede ver allí, y esperaban el contacto espiritual. De repente la mesa se inclinaba y movía, dando golpes en el suelo tantas veces como letra del alfabeto quisiera comunicar. De esta manera, la misteriosa fuerza que movía la mesa iba deletreando las palabras una a una. Eso en la sección de espiritismo. Ahí usted puede ver en el caso de una foto, el ejemplo de una silla que se mueve o se levanta suspendida en el aire. Otra técnica más silenciosa, pues, sería lo que se llama la escritura automática. Ahí el medium, este espiritista, se concentraba para mantener contacto con el más allá, y cuando se producía, este empezaba a escribir en papel de forma descontrolada, mostrando mensajes. El lápiz simplemente tenía que estar apoyado sobre la mano del medium y el espíritu tomaba el control de la escritura. O sea, ¿qué espíritu es ese? Hermano, eso se sobreentiende que eso no es más que un demonio. Le abre las puertas para que el demonio lo posea y empiece a escribir. Entonces, una variante, por así decirlo, más ingeniosa, pero con el tiempo menos utilizada, las trabas del enemigo, contaba de colocar en la base de una pequeña plancha de madera, que es la que usted puede ver allí, una pequeña plancha de madera en forma de corazón, 2 suaves rotadores en la parte más ancha y un lápiz en la punta, que sería la tercera pata, permitiendo rotar la plancheta y escribir el mensaje sobre una hoja de papel. Pero la escritura con plancheta era un desafío, apenas se mantenía el instrumento centrado en el papel el suficiente tiempo como para conseguir un mensaje descifrable. Entonces, por eso muchos medium prefirieron transmitir la voz del otro mundo, supuestamente ese engaño del enemigo, mediante un estado alternado de conciencia, es decir, que supuestamente pues ellos entraban en trance. Entonces, de esta forma fue como fueron surgiendo
diferentes instrumentos para el contacto espiritista, aunque la mayoría carecía de eficacia y por el contrario, pues sobraba imaginación. A pesar de ello, las empresas del juguete aprovecharon su oportunidad para lanzarlos al mercado, alcanzando gran popularidad en América y Europa, hasta el punto que en 1886 un nuevo tablero, ese que usted puede ver allí, con letras de alfabeto y número, dejó a todos los demás en segundo plano, invadiendo todos los kioscos. Se hablaba supuestamente del tablero parlante, esas es las ouijas que fueron saliendo. Entonces, un diario, un periódico en California, publicó un artículo que decía de esta forma, y lo vamos a leer tal y como lo decía en la noticia: nuevas tablas, un tablero que habla misteriosamente, no hay ningún nombre para definirla, pero he visto y odio algunas cosas sorprendentes, cosas que se escapan de la comprensión humana. Pero ¿qué es el tablero? Decía el artículo: el tablero puede ser rectangular, de unas 18 por 20 pulgadas, en él está escrito esto, un sí y un no, para iniciar la conversación, unos saludos para la cortesía, puede hacerlo cualquiera, decía el artículo. Entonces, tome el tablero sobre su regazo, otra persona del mismo modo se sienta delante de usted, y ambos colocan sobre el indicador el pulgar y el índice de sus manos en cada una de las esquinas. Entonces se realiza la primera pregunta: ¿alguien quiere hablar con nosotros?, decía el artículo. De pronto usted piensa que la otra persona está empujando el indicador, él piensa que es usted, pero mientras el indicador se mueve titubeante hacia el sí o hacia el no, entonces usted va decidido a hacer preguntas y la respuesta va mostrándose letra por letra, una detrás de la otra. Entonces, ese tablero, supuesto tablero parlante, ahí usted lo puede ver bien claro, la ouija, pues la fama de esto pues corrió y se esparció como pólvora por toda América y Europa, y el nuevo tablero era simplemente, el nuevo tablero era simple de hacer, o no tenía no requería ninguna habilidad especial para los participantes, y cuando el indicador se movía por sí mismo, era para ellos fascinante. No importaba lo que dijera, el hecho era misterioso por sí solo y lleno de encanto para la gente. O sea, la gente se fue engañando con la ouija como que fuera un juego excitante o algo digno de admirar, y no saben o no sabían lo que está ahí detrás de bastidores. Una cosa impactante. Pero entonces fue Charles Kennard quien la llamó ouija. Oui, que habíamos dicho del francés sí, y ja del alemán, que también significa sí, o sea que el nombre que en sí lleva es sí, sí, eso es lo que viene a significar como tal la ouija. Vamos a mostrarle ahí frente a la pantalla de su televisor el retrato de Charles Kennard. Esta persona fue quien la llamó ouija. Se ha dicho también que posiblemente venga de una antigua palabra egipcia, también se ha dicho eso, que significa buena suerte, pero es más probable, mucha gente dice que es más probable que venga del nombre de la ciudad marroquí, Oujda, aunque otros, ¿verdad?, lo más lógico siempre es decir que es oui del francés sí y ja del alemán sí, que significaría sí, sí. Entonces, esta persona, William Fult o Guillermo Fult, sería quien pasaría a la historia como el padre del tablero ouija. Las empresas de Fult emplearon trucos de marketing para reinventar la historia de la ouija, e incluso llegó a afirmar que él mismo fue el inventor y que su nombre era una fusión entre la palabra francesa oui, que significa sí, y la palabra alemana ja. Entonces, con el mismo significado. Entonces, también dijo otras cosas esa persona, otras cosas inverosímiles, como que tomó un divertimiento y aumentó la fama de la ouija tratándola como un juego más, pero no era un juego más. Entonces, durante 25 años, Fult dirigió la compañía. En febrero de 1965, subió a la azotea de su fábrica de la calle de Hartford en Baltimore para supervisar el cargamento de unas mercancías, y una barra de apoyo se dio y Fult cayó tras ella encontrando la muerte. Imagínese usted de la forma en la que esta persona murió. Bueno, es que esa es la recompensa que el diablo le da a todos aquellos que de alguna forma consciente
o inconscientemente lo siguen tratando de buscar fama, tratando de buscar dinero, tratando de buscar poder. Es lo que se llama el money order del diablo. Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Entonces, frente ahora a la pantalla de su televisor, le vamos a mostrar bien detalladamente todos los modelos de Ouija que nosotros pudimos conseguir para mostrar hoy en nuestro programa. Vamos a ver ahí, pedirle al director que nos muestre rapidito allí. Vamos a ver el primero. Este que está allí, ese es el más conocido. A partir de entonces, pues desde que la fama de esa Ouija corrió como pólvora, se han hecho muchas variaciones y diseños, incluso se realizaban tableros de coleccionismo y ediciones especiales de gran calidad, o sea, gente que coleccionaban Ouija. Ahí usted puede ver esa, fíjese que en un lado de ella hay una esvástica, al otro lado hay un hexagrama, dice Aureboir. En otros idiomas, dice arriba yes y no. Entonces, fíjese de algunos modelos, ahí hay otro modelo de la Ouija, ahí está el planchete como que más grandecito. Y este es otro, en el caso de la Ouija egipcia, todo esto lo estamos mostrando con el propósito de que usted los pueda identificar y si usted los tiene, los saque, no permita que sus niños o sus jóvenes, mucho menos usted, se acerquen o jueguen con eso. Eso es abrirle las puertas al mismo Satanás para que entre en su casa. Mira el caso de esa Ouija egipcia también, las potestades que están allí. O sea, está ahí uno de los dioses egipcios más conocidos. Ahí está el dios halcón, que ya en otros programas hemos hablado de símbolos egipcios que atraen maldición. Allí de fondo, en esa Ouija, usted puede ver la Heliópolis o la ciudad del sol, que obviamente el dios sol era Baal. En todas las culturas, pues Baal era conocido con diferentes nombres, pero siempre era el dios sol. Y está relacionado a la bruja, a la Ouija. Fíjese cómo en la brujería y el ocultismo y todo eso, Satanás siempre uno le va a encontrar el rabito que trata de esconder. Este es otro modelo de la Ouija. Ahí usted puede ver, allá arriba, en la parte de arriba donde dice yes y no, en la parte de yes, que significa sí del inglés, pues ahí está el sol. En la parte de no está la luna creciente, que se usa en el mundo islámico y que en la misma Biblia se nos habla como esa media luna simboliza a la diosa pagana Diana de los Efesios, porque en una ocasión cuando nos dice en la Biblia, Pablo estaba predicando en Éfeso y todo el mundo se estaba convirtiendo, los mercaderes dejaron de vender todas esas estatuillas y todos esos ídolos en honor a Diana de los Efesios y lo querían matar. Y decían, grande es Diana de los Efesios. Pues esa media luna con esa estrella también se ve en el mundo musulmán. Fíjese allá arriba, mírela bien, donde dice no, en ese tablero. Entonces, aquí hay otro tipo de Ouija también va relacionada con lo que es el zodíaco. Es que todo lo que es esotérico, todo lo que tiene que ver con el esoterismo, con la astrología, con el ocultismo, todo eso va de la mano porque todo eso tiene un mismo señor que es Satanás. Entonces le vamos mostrando algunos modelos de Ouija, sáquelos de su casa si usted los tiene. Miren el caso de ese, que ahí tiene el pentagrama, que lo usan mucho los hechiceros. Entonces usted puede ver ahí, ese es otro caso de otro tablero Ouija más sencillo, pero que ahí pues usted los puede identificar bien claramente. En el caso de esta es que siempre el enemigo por sus cosas, cuando usted ha conocido esa verdad que lo hace libre, siempre pues lo va a poder identificar. Ahí están el caso de gente practicando este juego maligno de la Ouija. Ahí dicen, como dicen, goodbye. Entonces, fíjese cómo ellos pues han practicado. Mientras seguimos viendo, vamos a seguir cambiando de slide para que usted siga viendo referente a lo del tablero de la Ouija. En el caso de las imitaciones de la tabla Ouija, han adoptado nombres muy variados como el mensajero sin hilo, el tablero parlante. Todos ellos inundaron las tiendas y comercios, o sea, la gente estaba loca por comprarla. Los más valorados fueron hermosos, que eran más hermosos, según para la gente, pues eran los de estilo egipcio. Vamos a ver rapidito, como estos por acá, eran los de estilo egipcio, que eran los más valorados, los que más pedían, llamados tableros místicos. Nadie quería
quedarse sin uno, y todas las casas, o en todas las casas, había un tablero de Ouija de algún fabricante que engañaba a la gente diciendo que el tablero parlante era un juego y que con él nadie se aburriría. Imagínense, un juego, pero un juego mortal con el diablo. Entonces, hoy, como en el pasado, hay compañías que producen variantes interesantes del tablero parlante con diseños alegres que intentan esconder realmente el gran cuidado o lo que verdaderamente pues está detrás de todo esto. Hoy pues hay mucha gente también que tienen esto en su casa y que lo ignoran, pero los mismos hermanos Parker que fueron que tenían que ver con esto de la Ouija, ellos decían: no se preocupen, es simplemente un juego. Pero qué clase de juego mortal todo esto que tiene que ver con la Ouija. Y ahí seguimos mostrándole todos los modelos de Ouija que usted puede ver y de los cuales usted tiene que tener cuidado, que usted como cristiano debe de evitar y que usted tiene que impedir que esto entre en su hogar. La misma Biblia pues nos llama a que nosotros tengamos una casa limpia. Mucha gente dice: sí, somos templo del Espíritu Santo, hay que cuidarnos como templo del Espíritu Santo. Sí, pero también donde vive usted es un santuario que tiene que ser un santuario para Dios. No me diga usted que usted prefiere demonios inmundos y criaturas asquerosas y feas que tienen que ver con Satanás, que están por allí perturbando y molestando y lo que quieren es hacer que las personas se pierdan, a tener ángeles y a tener la presencia del Señor en su casa. Eso es algo ilógico, que usted vaya a preferir todo lo malo para su vida, cuando nosotros siempre buscamos en lo mejor. Entonces hay que tener cuidado, y el propósito siempre en nuestro programa es que tengamos cuidado con todas estas cosas. Mucha gente, lo repetimos de nuevo, en el caso de la Ouija, o jóvenes que han sido parte de estas sesiones de Ouija, han sido poseídos por espíritus inmundos, o desde momentos en los que han practicado esta sesión de espiritismo con la Ouija, que no saben ni lo que están haciendo, siempre tienen continuamente o pesadillas, o demonios los molestan con obscenidades, con sueños obscenos, o de alguna forma también comienzan a suceder manifestaciones de demonios en sus casas, en sus hogares, y no saben de lo que está pasando, y entonces buscan a alguien para que supuestamente pues saque los demonios de su casa. Lo más curioso del caso es que se han dado por lo menos situaciones en los Estados Unidos o en Europa que buscan un cura para que le saque los demonios, y el cura llega fumando. Imagínese usted, esas son cosas increíbles. La verdad y la vida es Jesucristo. Por eso cuando conocemos la verdad de Dios por medio de su palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, esa verdad nos hace libres para desenmascarar cualquier traba del enemigo y para seguir hacia adelante en el camino del Señor. Bueno, hoy vamos a estar hablando también sobre un tema bien importante, y vamos a estar hablando sobre la Ouija. Vamos a estar describiendo un poco sobre su surgimiento y cómo este fenómeno de la Ouija ha estado envolviendo a tanta gente y tantos jóvenes a nivel internacional. Lo único que los que se envuelven en esta práctica de la Ouija, que es algo totalmente relacionado al ocultismo, no saben en lo que se meten, y estas cosas han sido consecuencias totalmente negativas para muchos jóvenes. Inclusive muchos que la han practicado han sido hasta poseídos por mismos demonios. Es que hay gente que no conocen al Señor, o que no conocen los principios bíblicos, o que muchos cristianos también, inclusive, que van solamente a las iglesias y como que no se empapan de la palabra, pues cometen estos errores. Pero nuestro programa está hecho con el propósito de que usted esté alerta en todas estas cosas. Por eso es que hoy vamos a estar hablando sobre la Ouija, algo totalmente relacionado al espiritismo, la brujería y la hechicería. Fíjese que la Ouija es un tablero con letras de alfabeto y número impreso, y además de tener alguna respuesta, como lo dice bien importante en su tablero, que más adelante en el programa vamos a estar mostrando imágenes, hay unas afirmaciones en mayúscula, o algo que dice respuestas en mayúscula, que dice una sí y otra no. Entonces consiste este tablero de la Ouija en que una o dos personas ponen los dedos en un indicador llamado planchete. Este se mueve de manera misteriosa hacia las letras o números con el fin de dar algún mensaje. Se decía inclusive, o se dice, que supuestamente y que es para comunicarse con la gente del más allá.
pero por medio de la Biblia nosotros sabemos, los que tenemos la fe en el Señor y que sabemos la verdad y que esta verdad nos ha hecho libres. Que el Señor les bendiga en sobremanera poderosa, rica y abundante, y bienvenidos a nuestro programa hoy. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, quien les da un fuerte y caluroso abrazo en el amor del Señor. Queremos saludar a nuestros hermanos que internacionalmente nos escriben, que apoyan nuestro programa. Les damos la más cordial bienvenida y les damos un agradecimiento fraternal en el Señor. Y bueno, siempre nuestro programa con la intención de defender lo que es la verdad. La palabra dice claramente: conoceréis la verdad os hará libre. Y el que nos dice en la Biblia que es el camino, la verdad, que a los hombres les es dada una sola oportunidad y después entonces viene el juicio. Usted vea a continuación este video. Esto fue en los Estados Unidos de América, en una sesión de la Ouija, como una de las jóvenes fue poseída. Okay. Oh my God! Lord! Lord! Get rid of it! Are you okay? Oh my God, chicas! Y es un hecho verídico, inclusive pues en un país en Sudamérica, hace un tiempo atrás, en un programa bien conocido llamado Ocurrió Así, se vio el ejemplo de lo que es el juego de la Ouija. Ellos pasaron una entrevista a un grupo de jóvenes que ellos practicaron en una sesión de espiritismo, esta Ouija, y uno de ellos, que aparentemente fue vestido de alguna tichero o camiseta o algo rojo, pues fue poseído por el enemigo o por un demonio. Entonces, pues, inclusive en esas sesiones de espiritistas se dice que la gente que va supuestamente a hablar con los espíritus de los muertos, que no son otra cosa que los demonios, pues eso es un embuste, que van a hablar con los espíritus de los muertos, pues esta gente que llevan algún tipo de ropita roja quedan poseídos. En el caso de esa joven del video, pues ya usted puede ver que también en otros casos, aunque no lleven la ropa roja, de alguna forma pues quedan poseídos por algún tipo de demonio, y estos han sido casos a nivel internacional. Pero si usted ha comprado esta Ouija como algo inocente para jugar en su casa, que no sabe lo que es, que inclusive hasta Toys R Us las vende, pues usted sáquela inmediatamente de su casa. Vamos a hablar ahora en detalle qué es lo que significa la Ouija. Yo quiero ahí que frente a la pantalla de su televisor usted mire bien claramente. Este es el tablero de Ouija más conocido. Ahí el director mismo nos va a ponchar. Fíjese